Hola, soy Raquel Mendaña y estamos en el primer programa de Escápate. En este programa os queremos dar recomendaciones para vuestras escapadas de otoño-invierno, porque aunque haga frío o llueva, no queremos que os quedéis en casa. Lugar mítico del turismo asturiano también nos ofrece muchísimas alternativas en otoño-invierno. Así que hoy nos escapamos por Llanes. ¡Comenzamos! Pues para comenzar nuestra escapada por Llanes, lo primero que tenemos es que saber dónde nos vamos a alojar. Hemos podido localizar un grupo de hostelería que tiene 3 perfiles muy diferentes para poder hospedarnos aquí en la Villa de Llanes. Estamos con Máximo, su responsable de comunicación. Quería que primero nos hablaras del Hotel Rural Luna del Valle, que además es muy particular, tiene una decoración preciosa y es muy original. Háblanos un poquito de este Hotel Rural. Sí, bueno, el Hotel Luna del Valle es una antigua casa rural restaurada, aprovechando las características de la mejor manera. Bueno, hay habitaciones normales, hay suites, hay apartamentos, todos decorados, como tú dijiste, de una manera muy pintoresca y cada uno totalmente diferente. O sea, no hay una habitación que sea igual que otra, y es lo curioso que tiene. Pues. Es un sitio que llama mucha atención a la decoración, además cada apartamento o cada habitación tiene el nombre de un personaje histórico muy importante, ¿sí? Y siempre debe ser una pincelada en la decoración. Exactamente. Y luego destacar, porque queremos que la gente en otoño-invierno venga a Llanes, que no solamente es una villa de verano, que tiene otro color y otras particularidades, ¿no? En otoño-invierno, ahora que viene el frío, que tienen esas habitaciones que además a la gente le gusta mucho. Bueno, muchas de ellas tienen chimenea, todas tienen jacuzzi, que bueno, que no deja de ser un reclamo y un gancho para que la gente venga después y lo pase bien. Claro que sí. Hay apartamentos, como te comenté antes, también con capacidad para más personas, hay apartamentos que pueden venir hasta 4 personas. Y luego, bueno, suites, sí, todas con jacuzzi o spa. Y luego destacar que está en un punto muy importante que pertenece al Camino de Santiago, en el pueblo de Nueva, y que además desde ahí podemos... sí, es un punto estratégico. Realmente te queda Llanes a 14 kilómetros y luego tienes los Picos de Europa también muy cerca. Entonces es un punto realmente interesante porque vas arriba de Sella, vas a Llanes, puedes ir a los Picos de Europa. Bueno. Y luego para otro tipo de cliente que diga, pues yo quiero estar en Llanes, pero en Llanes, en el centro, tenemos también el Hotel El Puente. Sí, son apartamentos del Puente en Llanes. Queda, como el nombre lo dice, en el puente de Llanes. Y bueno, sí, estás en el medio de la villa, tienes todo muy cerca, está al lado del casco histórico, tienes vistas al puerto, a la montaña. Realmente son unos apartamentos, sí son de nueva construcción, pero son unos apartamentos con muy buen gusto y realmente, bueno, y con muy buenas opiniones también. Todo el que viene, sí, realmente les encanta y les gusta. Es un edificio precioso. Sí. El exterior, bueno, hubo que respetar pues la arquitectura, pero internamente son unos apartamentos muy modernos y con unos servicios bien interesantes y cuidados. Y luego si buscamos un sitio más tranquilo, si además tenemos niños, destacar que tanto en los apartamentos El Puente como en los que estamos, Jardines de Llanes, aparte de niños también podemos tener a nuestras mascotas, muy importante para los que tenemos mascota. Pues como te decía Máximo, estamos en el Hotel Jardines de Llanes. Coméntanos las características que podemos encontrar en estos apartamentos. Bueno, acá los Jardines de Llanes son actualmente 5 apartamentos, bueno, con capacidad para hasta 4 personas. Cada apartamento tiene un pequeño jardín privado, con una barbacoa. Como puedes ver, pues la decoración es curiosa, también son todos diferentes.
está a 900 metros del centro de Llanes, pero con una tranquilidad abismal. Pues tú llegas acá y lo único que escuchas en el día son los pájaros. La verdad es que es un sitio fantástico para venir en familia o en pareja. Si vienes en familia, te puedes olvidar de los críos porque los dejan en los jardines, ellos están disfrutando y tú tranquilo. Sí, sí. Y si vienes en pareja, realmente es un lugar muy íntimo y acogedor. Perfecto. Que es lo que queremos buscar. Máximo, cuéntanos qué servicios ofrecéis a los clientes que se hospedan en las diferentes opciones que estamos comentando. En el Hotel Luna del Valle tenemos el servicio de desayuno, incluido en el precio de las habitaciones. También tenemos la wifi, la señal wifi gratuita para nuestros clientes y bueno, y muchísimo cariño. Y en los apartamentos del puente. Apartamentos del puente de Llanes tenemos el servicio de red wifi y al igual que en los jardines de Llanes, ¿vale? En todos los hoteles del grupo tenemos grandes descuentos, sobre todo entre semanas, porque la gente, bueno, todo esto es por teléfono, la gente llamar y solicitar precios y hay grandes descuentos entre semanas para los clientes en el invierno. Y ya que estamos intentando potenciar el turismo regional en otoño-invierno, empezamos por esta villa tan preciosa de Llanes. Recomienda a la gente que está en casa, ¿qué sitios tendrían que venir a visitar en Llanes? ¿Cuáles son tus preferidos? A ver, en Llanes, danos ideas. Si queréis comer, por ejemplo, está la parrilla JJ, que está muy bien, además este es un amigo de la casa, digamos. Luego, pues en Nueva también tenéis la sidrería de Muros, de Vito, que también es un sitio muy recomendable, que quiera comer carnes. Es que hay tantos, realmente. ¿Y una playa? ¿Qué playa me recomiendas? Bueno, son todas preciosas, pero sí, ¿cuál es tu preferida? Depende para lo que quieras. Si quieres olvidarte y relajarte un poquitín, a lo mejor vas a Gulpiyuri y te metes allí y para disfrutar de la naturaleza. Si quieres hacer surf, pues tienes San Antolín, que también es una playa guapísima, ¿no? Pero es que hay tanto. Yo creo que lo que hay que hacer es venir y conocerlo. Eso, y además ahora en otoño e invierno, que Llanes no solamente es una villa para disfrutar del verano. Y ahora que la gente que está en su casa, que nos está viendo, ya tiene claro qué opción va a escoger para hospedarse en las escapadas que realicen por Llanes, dinos exactamente la ubicación de cada una de las opciones que tenemos. El Hotel Luna del Valle, ¿dónde se encuentra? El Hotel Luna del Valle se encuentra en el centro de Nueva de Llanes. No tiene pérdida. ¿El puente? El apartamento del puente está en el puente de Llanes, en la calle Mercaderes 10. Y los jardines de Llanes están en la calle El Cueto Las Cuevas de Pancar de Llanes. De cualquier forma, en las páginas web de cada uno de los establecimientos está el mapa de Google que puede la gente descargarlo para venir. ¿Os podemos encontrar también en social media? Sí, nos encuentras en redes sociales, en Facebook, estamos en Twitter con el propio nombre del hotel. No tiene ninguna escapatoria. Pues muchísimas gracias, Máximo, por habernos recibido. Yo de momento hoy opto por quedarme en los apartahoteles Jardines de Llanes, porque es muy tranquilo y mañana me espera un día bastante duro de visitas y poder escaparme por Llanes y conocerlo a fondo. Muchísimas gracias, Máximo, un placer. De nada, igual. Hola Maite, ¿qué Hola tal? Raquel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, de escapada por Llanes. Fenomenal. Estamos en El Potro, una de las tiendas de moda más conocidas de esta vía marinera y además con muchísimo estilo que podemos encontrar prendas preciosas. Pero antes de que Maite nos empiece a explicar qué se lleva este otoño-invierno y me renueve el vestuario, va a hablarnos un poquito de la historia de Llanes, porque realmente tu familia y este local de alguna manera forman parte de esa historia, ¿no? De la historia del comercio de Llanes. Sí, llevamos muchos años vinculados a lo que es el comercio de Llanes. Esto era una guarnicionería antiguamente, muy antiguamente. Después vendimos maletas y baúles para gente que emigraba a México, que eso, y después fue una tienda de deportes y acabé aquí yo hace 15 años. 15 años que además va muy bien porque tiene unas prendas preciosas y un estilo muy definido. Hablando de estilo, Maite, ¿cuál crees que es el perfil que tiene El Potro? ¿Qué tipo de cliente tiene El Potro? Pues yo creo que es una clientela bastante amplia porque hay desde chicas de 20 años a señoras de 70, que las señoras ya no son como antes, quieren vestir juvenil y llevar su estilo. ¿Qué tendencias tendríamos este otoño-invierno? Este otoño hay tendencia, mira, mucho a
la capa, al poncho, al pelo sintético. Yo solo trabajo pelo sintético. Mucho punto, botines, pamelas, gorros de lana con pompones, que también se llevan muchos pompones en los bolsos y en todas estas cosas, y mucho color. Yo este invierno tengo muchísimo color. Otros años estoy aburrida del negro, este año tengo rosa, rojo, verde, beige, menos marrones, de todo ahí este invierno. Tenemos para todos los gustos. Además nos preparaste unos estilismos. Cuéntanos un poquito, ¿qué llevan las chicas? Sí, tenemos a Virginia, que lleva un vestido largo de tipo boho, que se lleva tanto, con un chaleco de pelo. Lucía, que lleva un vaquero y una camisa sencilla blanca normal con una capa encima muy mona, que lleva un lazo atrás en la espalda que lo hace muy coqueto. ¿Y los otros dos estilismos? Y luego tenemos un vestido pues de tipo de boda, sin ser ni dorados ni lentejuelas ni nada, pero un vestido largo de boda con unos complementos bonitos que se puede ir a cualquier lado, y un vestido corto que lo mismo sirve para salir a cenar que para ir a estudiar con unos botines. En el Potro encontramos muchísima tendencia, pero Maite no se olvida de esas prendas más atemporales que podemos tener diferentes años en nuestro fondo de armario. ¿Cuáles son esas prendas que más te demandan? Pues tenemos de tipo punto los jerseys de ochos de toda la vida, con marcas como Privata, que volvieron que hace muchos años teníamos los jerseys y ahora volvieron otra vez a resurgir. Y luego tenemos prendas de Naf Naf, que hay de un abanico muy amplio, desde un vestido bonito de boda a pantalones normales de todos los días, plumas, de todo. Tenemos de todo. En un pueblo como Llanes tenemos que tener de todo para que todo el mundo encuentre algo. Además, muy importante, que antes lo comentábamos, es difícil encontrar zapaterías en Llanes, por eso Maite a sus clientes les ofrece también ese producto. Tenemos una gran variedad de zapatos. Sí, tenemos mucho ahora, como no hay mucha zapatería en Llanes, tenemos botines, tenemos los deportivas que se llevan tanto, bailarinas, zapato de cordón, bueno, un poco, tampoco exagerado, pero bueno, algo para que completar los looks que tenemos aquí. Y ahora que se van a acercar las Navidades y que al final todas vamos a querer vestir un vestido bonito, llamativo, ¿nos vas a dar opciones? Sí, siempre tenemos alguna cosa. Hombre, a lo mejor estos años de atrás hubo mucha gente que se vestía más de vestido para salir a cenar, ahora con la crisis como hay menos, pero siempre alguna camisa mona, algo que te puedas poner mismamente con unos zapatos de tacón y unos vaqueros, algo para Nochevieja siempre hay. Y Maite, yo que estoy de escapada por Llanes, como bien sabéis y sabe la gente que está en su casa siguiéndonos, la verdad es que entre semana tengo poco tiempo, así que voy a aprovechar esta visita para hacerme con prendas de ropa. Pero me gusta mucho tu estilo. Una vez que vuelva a mi lugar habitual de residencia, ¿podría comprar online? ¿Tenemos esa opción? Sí, yo tengo página en Facebook, no siempre lo atiendo como debiera porque me lleva mucho tiempo, tengo que echar aquí en el suelo una alfombra, poner prendas encima, cambiar maniquís, pero siempre procuro colgar algo todos los días y luego desde ahí me consultan, envío a toda España. Hay meses que digo, bueno, pues este mes los envíos son gratuitos, de todas maneras normalmente son siempre económicos. Maite, Llanes es una villa, turísticamente hablando, de las más importantes de Asturias. Dime, ¿notas mucha diferencia entre el cliente que tienes en verano, en otoño, invierno? ¿Qué tipo de clientela tendrías? Hombre, yo tengo clientela todo el año. Para mantenerme tengo clientela todo el año. Lo que pasa que, bueno, el verano siempre es un empujón muy grande. Es un empujón que te ayuda y es porque, claro, en verano es exagerado el turismo que hay. Maite, te gusta tener tu tienda muy viva. Dime de qué manera lo consigues. Bueno, aquí como la tienda es pequeña y hay tantas cosas, me gusta cambiar muy a menudo el escaparate, jugar un poco con, por ejemplo, Halloween la semana pasada, a la puerta siempre procuro tener alguna cosa que llame la atención y ir cambiando la tienda constantemente, aunque solamente sea cambiar de sitio, tú vienes y dices, esto no lo había, sí lo había, pero estaba en un sitio que a lo mejor tú no lo viste y yo lo cambio y entonces de repente se vende y sale todo lo que... Y además, si no tengo muy claro lo que quiero ponerme pues para un evento que pueda tener o esa temporada pues estoy un poquito despistada, que es lo que mejor me queda, también podemos contar con tu orientación, porque vives el mundo de la moda de una manera muy intensa. Sí, yo siempre os puedo ayudar, siempre que necesitéis ayuda yo os puedo ayudar en colores, en combinación, en lo que queráis, yo siempre estoy dispuesta, es mi trabajo, ayudaros con el estilismo que queráis para la ocasión que os parezca, para una boda, para el día a día, para, oye, yo tengo en casa este vestido, pero dame algo para arriba, para combinar, para tal. Yo siempre, si puedo
y normalmente siempre tengo algo, porque como hay tantas cosas, si puedo siempre me gusta ayudaros. Dile a la gente que está en su casa cuáles son esos sitios que a ti te gustan, tanto de tu villa como de alrededores, para que visiten, porque te puedo asegurar que este otoño-invierno vamos a tener muchísima gente. Hombre, yo creo que aquí simplemente con que vayas de paseo te encuentras un montón de sitios, como la Playa del Sablón, el Paseo de San Pedro, en Niembro tienes playas maravillosas, Torimbia, Toranda, no sé, por aquí yo creo que en cualquier sitio, luego sidrerías. No tienes ningún problema, tienes para cubrir todo el día sin problemas. La verdad es que Llanes es maravilloso, no vamos a tener días para contar tantas cosas y tantas opciones que nos dan. Una cosita, para ubicarnos, sabemos que estás en Facebook, pero físicamente danos la dirección para que la gente no se pierda. Pues esta es la calle céntrica de Llanes y esto es la calle Castillo número 5, aquí no hay pérdida. Si vienes a Llanes tienes que pasar por esa calle obligatoriamente. Pues Maite, muchísimas gracias por gracias a vosotros. Haberme abierto las puertas de tu casa, de tu negocio. La verdad es que me voy a quedar todavía aquí un rato porque tiene cosas preciosas. El que esté interesado, que la siga además por Facebook, que seguro que encontrará algo divino. Maite, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, encantada. Igualmente. Pues seguimos en Llanes, en esta fantástica escapada que estoy haciendo por esta fantástica villa. Y me encuentro en un lugar mítico, de los que hay que visitar sí o sí. Primero porque es una familia que lleva muchísimos años en el mundo de la restauración, estamos con la tercera generación ya, y porque además este negocio se encuentra en un enclave maravilloso, que es la Playa de Toro. Estamos con Sergio, del Mirador de Toro. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Lo primero que quería preguntarte, pues cuéntanos un poco, haz balance de esta historia, de estos años que lleváis en la restauración, porque ya es tercera generación, como estábamos comentando, ¿no? Y esperemos que haya más. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de vuestra historia. Pues aquí empezaron mis abuelos, empezaron en el 57. Esto era un merendero de playa y nada más que lo tenían en invierno, o sea, en verano, perdón. Sí. En invierno tenían otro restaurante en Llanes y esto lo abrían nada más que en temporada de verano. Luego, con los años ya fue mejorando y hasta en el año 74 fue ya cuando se hizo las obras como está ahora mismo, entonces ya se abrió ya permanentemente aquí ya durante todo el año, invierno, verano. Y bueno, yo soy, como dice, la tercera generación y bueno, esperemos que siga más. Y aquí estamos luchando porque además, bueno, tenéis una cocina fantástica y muy buena fama. ¿Cómo definirías vuestra cocina? Bueno, pues yo definiría, es una cocina típica asturiana, acercada un poco al mar, con mariscos, pescados de aquí de la zona, de la Burba de Llanes. Tenemos un vivero de marisco natural, donde entra el agua naturalmente cada vez que sube la marea baja y está el marisco como si estuviera en el mar. Y pues lo que estamos hablando es sobre todo cocina asturiana y pescados y mariscos. Para toda esa gente que está en su casa, que diga este fin de semana voy a escapar a Llanes y me voy a ir al Mirador de Toro, todo está muy bueno, me consta, porque además hemos venido varias veces, pero ¿qué platos realmente crees que son los más demandados, que son vuestro fuerte? ¿Qué pedimos? Pues la gente, bueno, aparte de los pescados y mariscos, pues suelen tomar mucho los cocidos, el pote asturiano, fideos con almejas, luego ya sobre todo ya los calamares en su tinta, el arroyo bonito y los típicos arroz con leche y compota de manzana, que esos son postres típicos de aquí de toda la vida. Tenemos una bodega bastante interesante también, no solamente nos ceñimos a las sidras, que ahora hablaremos de ellas. ¿Con qué caldos trabajamos? ¿Qué recomendarías a nuestros espectadores? Bueno, tenemos bastante variedad de albariños. Luego tenemos ahora también bastante rueda, que la gente también se está tirando mucho de rueda. Y luego, bueno, pues tenemos una carta bastante amplia, hay 200 referencias, yo creo que un poco un abanico amplio de todas las denominaciones de origen. Muchas opciones, sí. ¿Y con qué sidras trabajamos, Sergio? Pues trabajamos con sidra Menéndez de selección y trabajamos también con Emilio Martínez. Sí. Son los que solemos tener. Muy buenas. En este equipo somos muy golosos, yo sobre todo, no paro de decirlo. Recomiéndame qué postre me voy a pedir cuando empiece. Pues una buena leche frita. Sí. O un arroz con leche. Arroz con leche, tengo entendido que está muy bueno, muy bueno. Características de vuestro restaurante. Se puede venir en pareja, se puede venir en familia, con un grupo de amigos, pero tenemos varios comedores, además importantes. Podríamos perfectamente venir aquí a realizar nuestra boda, o eventos, bautizos. Tenemos un salón grande donde damos hasta 200 personas, que es donde damos las bodas. Luego tenemos
tenemos otro salón más pequeño que son hasta 70 personas, que es un salón privado que nada más que abrimos para eventos. Y luego, bueno, aquí arriba la terraza del comedor que es el que diariamente está abierto. Este programa, como bien sabe Sergio, pretendemos en la medida posible potenciar el turismo en otoño-invierno, porque además Llanes no solamente es una villa para conocer en verano, hay que venir también en otoño-invierno. Y a la gente que está en su casa, que quiere hacer esta escapada a Llanes, aparte de venir aquí y estar en tu restaurante y estar en la playa de Toro, ¿qué más sitios les recomendarías conocer? Hombre, pues yo, la gente, bueno, sobre todo tenemos un campo de golf magnífico, hay mucha gente, incluso hoy mira, venía gente a jugar al golf, pues las playas, que hay 33 playas, que la gente puede pues, ir a ver los bufones y visitar diferentes playas de diferentes formas y clases cada playa. Y luego, bueno, si le gusta la escapada o caminar, hay la senda costera que está muy, muy bonita, hay mucha opción. Tenemos muchísimas opciones de escapada. Pues para que le quede más claro a la gente que está en su casa viéndonos, la ubicación exacta del Mirador de Toro, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues estamos justo encima de la playa de Toro. Si usted entra a Llanes por la autovía, en la primera rotonda no pone playa de Toro, pone Cue. Entonces hay que entrar hacia Cue y luego ya en la primera desvío que pone Playa de Toro, justo encima de la playa, ahí estamos. No tiene pérdida. No hay pérdida. Pues Sergio, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa, de vuestro negocio, tercera generación como decíamos, y todos aquellos que se vuelvan a escapar por Llanes o que se escapen por primera vez no pueden dejar de venir al Mirador de Toro. Yo ahora voy a coger fuerzas, que me queda mucha visita por delante y lógicamente lo voy a hacer aquí, comiendo pero que muy bien. Gracias Sergio, un placer. Gracias a vosotros. Vamos a sondear la opinión de los llaniscos y llaniscas. ¿Por qué nos invitan a visitar su concejo y a dónde van ellos cuando salen del mismo? Puedes comer estupendísimamente en casi todos los sitios, y digo el casi por no decir en todos, que parece así muy de lujo. Y después tienes cultura, la Casa de la Cultura, la gente es agradable, no todo el mundo, pero casi todo el mundo también. Bueno, estamos en Llanes, una ciudad preciosa, hemos venido por segunda vez en 2 años. Y bueno, aquí la verdad es que vale la pena venir por muchísimas cosas, pero sobre todo por la gente es muy agradable. Bueno, pues es muy tranquilo, pero como aquí hay mucha vivienda en los pueblos que están rodeando Llanes, viene muchísima gente de Madrid o de Oviedo, de León. Siempre hay mucho ambiente. ¿Qué se va a encontrar en Llanes? Unas playas preciosas, unos restaurantes que se come de maravilla, unos paseos como el Paseo San Pedro, que es precioso, la senda de Pancar, que es también preciosa. Hay muchas cosas a visitar en Llanes. Hola Marité, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raquel? Bien. Me alegro de verte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien. Ya sabes que este fin de semana he venido a hacer una escapada a Llanes, así que quiero que me enseñes un apartamento de esos tan bonitos que tenéis. ¿Qué te parece? Fin de semana. Fin de semana. Bien, vamos a ¿Sí? echarle un vistazo a varias opciones. Perfecto. Si te parece bien. Vale. Mira, tengo un apartamento de 2 habitaciones que además está en el centro de Llanes, que estoy segura que te va a encantar. Pues a ver qué te parece. Vale. Precioso, tiene muy buena pinta, sí, señor. Estiloso, buen salón, sus cuartos de baño. ¿Nos ponemos en marcha y lo vamos a ver? Pues sí, vamos a escaparnos. para Adelante. verlo.
Bueno, Marité, ya estamos en el apartamento de fin de semana, que lo poquito que he visto es precioso. Háblanos un poco, a mí y a la gente que está en su casa, de las características de este fabuloso apartamento. Mira, importante, está en el centro de Llanes, la ubicación fantástica para la gente que quiere venir de escapada, un par de noches para estar en Llanes, porque lo tienes todo a la mano. Si vienes en el verano, tienes la playa a 300 metros, estás en el puente en 5 minutos. Si vienes escapadas de otoño, de invierno, un puente, por ejemplo, ahora mismo que acaba de pasar, el de Todos los Santos en noviembre, ideal, lo mismo, no te importe la playa, sigues estando a lo de los restaurantes, sales a cenar, te tomas unas copas y sobre todo vienes andando a casa, que es muy importante cuando salimos por la noche. Perfecto, no tener que andar cogiendo perfecto, coches. si tienes niños o críos Si tienes jóvenes. niños, por ejemplo, si vienen matrimonios con adolescentes, fíjate la tranquilidad para los padres, Claro, el que puedan salir aquí en la zona de la movida de la noche y venir andando a casa. La ubicación es fantástica, desde luego. ¿Y de cuántas habitaciones disponemos? En este apartamento en concreto tenemos 2 dormitorios. Uno de ellos tiene cama matrimonial, a su vez tiene una cama supletoria, y el otro dormitorio tiene 2 camitas de 90. Sí. Luego tiene un salón, el que estamos viendo ahora, además con muy buena orientación, con mucha luz. Ahora ya es un poco de noche, pero bueno, tiene mucha luminosidad. Y luego tiene 2 cuartos de baño, el que está dentro del dormitorio principal, como suele ser casi siempre ahora en todas las viviendas, y el auxiliar. Más luego tiene una cocina espléndida, una cocina que vais a ver si nos acercamos. Es una cocina que encima las características no la ves. Tú entras en la estancia y es un comedor, pero todo cerrado con sus puertas para los pequeños electrodomésticos, para la zona de cocina, y ahí tienes un pequeño aseo. Lo que sí destaca es la decoración, que está decorado con un gusto exquisito. Muy funcional, Raquel, Pero muy muy funcional coqueto. y que guste a todo el mundo. Muy coqueto, sí señor, la verdad es que es precioso. Marité, ¿qué tipo de cliente tenemos en otoño-invierno que viene a visitar Llanes y que puede alquilar un apartamento de estas características? ¿Hay diferencia respecto al verano? Sí. En verano, bueno, como los niños están de vacaciones, lógicamente matrimonios con adolescentes, con juventud, y sí, se alquila muchísimo. Una semana, 15 días, no hay el veraneo de hace años de alquilar un mes completo, eso no lo hay, pero sí semanas completas, 15 días, quincenas, muchos días sueltos, alquilar por noches. Cuando llega la época del otoño, que los niños ya están en el colegio, el tipo de cliente son matrimonios, parejas solas que no tienen obligaciones más que las puras vacaciones y que ya no tienen niños que tener que cuidar y ellos están en el colegio. Así que son más hay personas mayores. Hay diferencias. Y háblanos un poquito, Marité, para conoceros mejor de la agencia inmobiliaria Llanes. ¿Desde qué año estáis desarrollando vuestra labor aquí en Llanes? Como agencia Llanes Inmobiliaria estamos desde el 2003 en el centro de Llanes. Nuestra actividad principal realmente es la venta. Sí es cierto que dependiendo de las épocas, del tipo de demanda, puede haber años de más afluencia de alquileres de verano, más afluencia de alquileres de todo el año. En realidad llevamos todo tipo de gestión, tanto invierno como verano, como temporada, pero la actividad principal es la venta. Marité, el tipo de cliente que alquila este apartamento, ¿qué pretensiones suele tener? ¿Qué visita? ¿Qué ocio busca aquí en Llanes? Yo creo que la mayoría de la gente que viene a este apartamento casi viene con las vacaciones planificadas,
porque a veces si me toca recibirlos a mí, pues les ves con los panfletos, los folletos, te preguntan, oye, mira, nos hablaron muy bien de este sitio, de este restaurante, nos dijeron que no dejásemos de visitar esta ruta, aquel camino. Entonces notas que vienen con las vacaciones más o menos preparadas. ¿Qué les gusta? ¿Qué visitan? El Camino Encantado, es una pasada, justo aquí a 15 minutos en Ardisana. Picos de Europa, ya sabes, lo tenemos a media hora. Es una atracción fantástica para los turistas que vienen de otras comunidades. Para todos aquellos espectadores que nos estén viendo ahora y que les apetezca venir de vacaciones a Llanes o incluso cambiar de lugar de residencia, ¿dónde os pueden localizar físicamente? ¿Dónde os encontráis? Estamos en el centro de Llanes, en la calle semipeatonal, en Mercaderes 3, en el Bajo, justo al lado de la farmacia y enfrente de la plaza del pueblo, y ahí nos pueden encontrar. Y luego os localizamos tendréis página web y social media. En www.llanesinmobiliaria.es. Ahí tienen nuestra web con, bueno, yo creo la mayor base de datos que te puedas imaginar. Sí. Y luego pues las redes sociales, Facebook, Twitter. ¿Utilizáis? Muy bien. Pues Maite, me ha encantado conocerte. Yo voy a seguir con esta escapada por Llanes, que si ya me gustaba esta villa, cada vez me gusta más. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, Raquel. Muchas gracias a ti. Pues seguimos de escapada por Llanes y seguimos dando opciones de alojamiento. Ahora mismo nos encontramos en Po de Llanes, en el Hotel Rural Camín, que es precioso. Estamos con sus dueños, con Lara y con Diego, que no son asturianos, se enamoraron entre ellos, de Burgos Lara y de Miranda de Ebro Diego, y además de estar muy enamorados, se enamoraron de Asturias y vinieron aquí. Cuéntanos, Lara, historia que es muy cortita todavía de este hotel. Bueno, pues empezamos el año pasado, en julio, el 25 de julio fue cuando abrimos, aunque el proyecto ya estaba desde la Navidad anterior. Nosotros somos ingenieros agrónomos los dos, nos conocimos estudiando en León. Sí. Mi hermano, el mayor, tiene una casa por aquí y habíamos venido mucho toda la familia por esta zona y tal. A nosotros, pues como la parte de la agronomía y tal, somos apasionados de la naturaleza, del campo, nos encanta el senderismo, el ciclismo. Y nos gustaba mucho la zona, entonces vimos la oportunidad y al final pues surgió un proyecto familiar aquí y nos vinimos. La idea era estar juntos en el mismo sitio, que era lo que no llegas a conseguir cuando intentas trabajar los dos de lo mismo en un sitio, y pues aquí aterrizamos. Una historia de amor, como bien decía al principio, entre vosotros y enamorados de Asturias, porque además habéis escogido un enclave precioso. Algo que es muy importante para vosotros, la filosofía del Hotel Rural Camín. ¿Qué queréis mostrar? ¿Qué queréis dar a vuestros clientes? Que antes lo estábamos comentando. Bueno, pues al final, pues lo que te digo, es un proyecto personal, entonces se muestra todos los días, es un negocio, pero al final es una forma de vida. Entonces el cliente eso lo nota, en cuanto entra por la puerta yo creo que ya lo está notando. Casi toda la gente, los comentarios que nos hace es de pues, la cercanía, el trato, las recomendaciones que se le hacen. Nosotros siempre recomendamos los sitios en los que hemos estado, los sitios en los que hemos comido, lo que hemos visto. Además me lo comentaban los clientes ahora, que hablaba con ellos, que arropáis mucho a la gente, que si en un momento determinado hay que cambiar horarios de desayuno, se cambian, porque aquí es como estar entre familia, que sí, eso se agradece. El hotel tiene más o menos una dimensión grande, pero al final es una casa que es abrir las puertas de tu casa, y si un cliente tiene que desayunar antes porque va a ir a hacer una ruta o porque tiene que salir de viaje, se pone el desayuno antes. Si necesita llevarse cualquier cosa, incluso si necesita que se le prepare un picnic, se le prepara. Si necesita, no sé, cualquier cosa, incluso la temperatura de la habitación, lo que haga falta, vamos, estamos bastante pendientes de... Personalizáis completamente. Exacto. Características, porque tenemos habitaciones en el Hotel Rural y luego tenemos apartamentos. Háblanos un poquito de las dos opciones que tenemos. En el edificio principal, en la Casa Indiana, tenemos 14 habitaciones de hotel,
Algunas de ellas son de tipo superior, con camas matrimoniales de 2 metros. Varias tienen buhardilla, que también es bastante atractivo, creando un ambiente pues, bastante romántico. Se mezcla la madera con la piedra. Los techos de madera son bastante atractivos a la gente, es algo pues, tradicional que llama mucho la atención. Todas tienen baño. Luego están los 4 apartamentos que dan la opción pues, de las familias, aunque en el hotel también se incluyen camas supletorias y tenemos mucha gente en hotel con familia, pero siempre es pues, alguien que viene con un bebé, necesita preparar algo, o incluso 4 amigos que prefieren ese tipo de alojamiento. Y son bastante bonitos. Uno de ellos tiene, por ejemplo, una litera que es bastante atractiva para los niños. Tienes una decoración muy cálida. Y lo que sí hemos podido percibir, que es un hotel muy versátil, que yo puedo venir el fin de semana en pareja o un fin de semana romántico, pero también pueden venir familias. Háblanos qué tipo de perfil de cliente tenemos en el Hotel El Camín. El perfil también es diferente en función de la temporada del año, en invierno o en verano. En verano viene más gente con niños, está bastante bien adaptado para niños porque en la terraza donde nos encontramos ahora mismo pues están los padres tomando cualquier cosa y están los niños por aquí. En la parte de atrás también pueden estar, hay un jardín. Los apartamentos están muy bien adaptados para familias, aunque también es cierto que han ido parejas, ahí está la versatilidad. Y luego las habitaciones de hotel pues también se pueden colocar camas supletorias para niños, pueden venir parejas, pueden venir amigos. ¿Y habéis tenido alguna experiencia? Me comentabas antes de venir grupos de amigos importantes que te han alquilado casi todo el hotel, incluso eventos para empresas pequeñas, medianas y hasta bodas, que tenéis alguna opción también, ¿no? Para realizar unas bodas íntimas. Sí, como te comentaba, pues eso, el negocio es joven, entonces nosotros sobre todo estamos abiertos a cualquier posibilidad. Claro. Dentro del respeto que hay que tener con el alojamiento, pero vamos, no descartamos ninguna opción. Hemos tenido en una ocasión una fiesta de un grupo de amigos que cumplían todos 50 años, nos reservaron el hotel entero y nosotros les ofrecíamos pues una pequeña cena que les preparamos, como también contamos con bar. Por la noche estaba el bar abierto para ellos, era primavera, disfrutaron de la terraza con unos gin tonics, la cena de picoteo, se fueron encantados de aquí, incluso se les preparó una tarta, bueno, encantados. Las peticiones de ceremonias, también se puede colocar en la parte de atrás una carpa y cualquier tipo de celebración que quiera la gente preparar. Sí. Versatilidad ante todo en el Hotel El Camín. ¿Y servicios qué tenemos de servicios? ¿Qué podemos encontrar? Cuéntanos. Bueno, pues algo muy destacable es el desayuno. Al final la gente cuando viene lo que quiere es descansar bien. Sí. Lo cual va a conseguir porque nadie se va de aquí diciendo que ha dormido mal, los colchones son nuevos, son de alta calidad porque era un punto que nosotros queríamos destacar, por lo cual la gente se va diciendo que ha dormido muy bien, que ha descansado, que al final es lo que se busca. Colchón. Sí. Y también el desayuno. La gente se quiere levantar, desayunar tranquilamente, nosotros les ponemos un zumo de naranja natural, algo que ya no está... Que a veces es difícil de encontrar. Sí, que a veces es difícil de encontrar, pues también lo resalta la gente. Bollería que nosotros preparamos, café a libre disposición del cliente. Productos ecológicos que le dais importancia. Cierto, un chico de la zona tiene una empresa suya que es lecheleche.com que nos facilita yogur artesano, que también es tiene un alto valor nutritivo, sí, y tenemos cosas para añadir al yogur, Y muy importante, quería destacar yo, que lo hablaba antes con ellos, que los celíacos pueden venir tranquilamente al Hotel El Camín porque piensan en vosotros, así que apuntarlo en vuestra agenda, ¿vale? Sí, una de nuestras cuñadas es celíaca, entonces estamos bastante comprometidos con el tema, conocemos cómo preparar los alimentos que puede consumir un celíaco. Incluso nosotros llegamos a preparar bizcochos, bollería, siempre hay galletas, pan de molde, el tostador tiene 2 pisos, es perfectamente adecuado para poner el pan de los celíacos, se limpia la bandeja correspondiente y hemos tenido varios celíacos que nos han llamado, incluso también intolerantes a la lactosa. Pues... no descartamos ningún cliente, vamos. Lara, y aparte de un desayuno contundente, de una terraza fantástica, como pueden ver la gente que está en su casa, ¿qué más servicios podemos encontrar en Hotel El Camín? Bueno, pues también disponemos de wifi, que es bastante importante en estos tiempos, la gente lo reclama constantemente.
además con una buena señal para poder tanto buscar cosas de ocio como gente que necesite trabajar con ello. Y el parking, que es muy importante, especialmente en verano, puesto que pues, el carácter virgen de las zonas de costa y los caminos rurales hace también que no haya zonas donde se pueda aparcar, con lo cual tener el parking y poderte bajar caminando a la playa o acercarte a la senda tiene un alto valor añadido. Diego, y si venimos unos días a pasarlos, a hospedarnos aquí en Hotel El Camín, ¿qué actividades podemos realizar? Pues desde senderismo, esta zona es especialmente buena para hacer senderismo, hasta deportes acuáticos como surf, paddle surf, buceo. Y luego también es una zona especialmente, un enclave privilegiado para hacer ciclismo de montaña y carretera. Tenemos diferentes puertos, las zonas de los picos de Europa están cerca y la senda costera, que es una senda ciclable que hay mucha gente la realiza, es parte del Camino de Santiago y sí que es un atractivo con mucha belleza que tiene la zona. Y si además venimos con niños, tenemos una playa preciosa muy cerca, que podemos disfrutar con ellos. ¿Qué playa es? Coméntanos. Es la playa de la Ría de Po, que se convierte en una piscina cuando sube la marea, entonces la gente sí que no tiene el peligro de dejar a los niños sueltos como en una playa normal, porque al ser un agua tranquila y se queda como remansada el agua y hay unas olas muy bajitas, es especialmente buena para los niños pequeños y viene mucho turismo familiar también. Aquí tenemos actividades para todos los miembros de la familia. Para esa gente que está en su casa, que nos está viendo y que dice vamos a ir a verlos, nos encanta todo lo que nos proponen. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo llegamos aquí? Ubicación física. Pues mira, estamos en un pueblo que se llama Po de Llanes, que está a 1 kilómetro de Llanes. No estamos en el cogollo, en la aglomeración, estamos retirados aquí en una zona más tranquila. Y la situación del hotel es una situación verdaderamente estratégica porque alrededor de unos 50 kilómetros, como media hora, 3/4 de hora en coche, tenemos diferentes zonas del oriente de Asturias, como los picos de Europa, el funicular de Bulnes, la ruta del Cares, para el que le gusta hacer senderismo. Tenemos también los lagos de Covadonga, la zona de Lastres, Tazones, para disfrutar del turismo gastronómico. Tenemos Ribadesella. Hay muchísimas zonas en las que visitar, o sea, que no te vas a aburrir, o sea, vas a tener todos los días algo que hacer. Pues ya conocemos la ubicación física y en internet, ¿cómo os buscamos? Pues el establecimiento tiene página web donde se pueden hacer las reservas ahí o encontrar el teléfono para hacer una reserva telefónica, y luego tenemos el apartado de Facebook, un blog, y en estos momentos estamos intentando potenciar el Twitter. La página web vuestra, la dirección, ¿cuál sería? elcamindellanes.com. Muy bien. Pues Lara, Diego, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra casa. Es precioso. Aconsejo a todo el mundo que venga, que haga sus escapadas a Llanes y que visite el Camín de Llanes, porque además esta pareja, todo el amor que se tienen también se nota en su negocio y en el trato que dan a sus clientes. Muchas gracias, chicos. Vale, a ti. Y seguimos de escapada por Llanes. Ahora volvemos a estar en la villa. Y como no, hemos encontrado un sitio magnífico con una decoración preciosa que se llama Vinos y Cap, donde podemos tomar fantásticos vinos y fantásticas copas. Estamos con Lina, su propietaria. Hola. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, lo primero, ¿por qué decidiste abrir este negocio? Bueno, vengo del mundo de la hostelería. Toda la vida he trabajado en la hostelería con algún parón, pero es un sitio que me parecía muy adecuado para trabajar. Vivo en Llanes. Una de las cosas que me animó a abrirlo es el local y la ubicación dentro de Llanes, que es una ubicación estupenda, la plaza. Y es, bueno, pues es un tema que conozco, o por lo menos intento conocer. Es fácil porque simplemente funciona por las mañanas. Trabajamos mucho el café, el pincho, con gente que trabaja en los alrededores, bancos, oficinas, clientes habituales, vecinos, y después va evolucionando el bar según van pasando las horas Por del eso día. era lo que te quería comentar, que aparte que es una vinatería, lógicamente, pero es un negocio muy versátil, porque según la hora del día te vas adaptando, ¿no?, a un tipo de cliente u otro. Sí, claro. Y vas dando diferentes servicios. Cuéntanos lo que sería un día en tu negocio.
Pues bueno, abrimos a las 9 de la mañana, a las 9 ya abrimos con pinchos en la barra, que hay variedad de pinchos, incluida la tortilla de patata, también damos tostadas, zumos de naranja, cafés, funciona mucho la terraza para desayunar también. En la terraza se suele sentar pues la gente que está de paso o tiene más tiempo, en la barra entran la gente que trabaja, quiero decir, el que tiene prisa y demás. Después al mediodía, según va pasando la mañana, se va cambiando el consumo de la demanda. Nos piden vinos, el aperitivo, el vermú, suele salir más el vino blanco por la mañana, que trabajamos varios vinos blancos. A medida que pasa la tarde empezamos otra vez con los cafés y después por la noche, a la tarde-noche, empezamos con los vinos y a última hora de la noche las copas, que también damos copas. Combinaciones, vamos. ¿Qué perfil de clientes tienes en tu negocio? Variado. Desde gente que trabaja, madres de familia que vienen a tomar el café cuando los niños están en el cole, de todo. Gente joven, también gente joven, pero joven, no pues como de 20 años, que vienen, toman sus cervezas, porque también tenemos cervezas, y están, bueno, pues pandillas, es un sitio, la plaza es un sitio que tiene mucha caída. Entonces simplemente están sentados, pasa la gente, se van juntando. Podríamos decir que Vinos y Cap es un negocio muy versátil, en todos los sentidos, totalmente. De servicios como de tipo de clientela. Sí. Háblanos de la fantástica bodega que tienes, que realmente es tu especialidad, que sería la vinatería. Bueno, pues sí, trabajamos vinos de Rioja, de Ribera, una variedad, tenemos bastante más de Rioja que de Ribera. Trabajamos los blancos, albariño, el rueda, espumosos, y después pues en vinos básicamente estos, tenemos el Rioja, Ribera, bueno, lo que más demanda la gente. Nos vamos adaptando un poco también a lo que nos van demandando, modas, sí, ¿no? sí. Y para los cerveceros también tenemos una carta bastante extensa de cervezas. ¿Qué podemos encontrar? ¿Y cuántas? Pues yo creo que tenemos como 12 de diferentes cervezas. Las clásicas de siempre, quiero decir, la Mao, Estrella Galicia, tenemos alguna tostada, tenemos la Coronita, el Desperado, varias cervezas, sí, tenemos para bastantes. todos los gustos. Sí. Y si además un día nos apetece picar algo en Copas y Cap, o venimos con cierta prisa y queremos incluso comer aquí, no es que tengamos cocina, pero sí podríamos perfectamente almorzar o picar algo rápido. Sí, tengo una tabla de quesos, de todo quesos asturianos, no sé si son 7, la variedad entre Cabrales, Peñamellera, Humao de Pría, sí. Y después tenemos embutidos que son de Astorga, nos los traen desde Astorga, pues con lomo, salchichón, una cecina buenísima, jamón, que también le trabajamos en el pincho de por la mañana, y después los jueves, que hay en Llanes el jueves de pincho, también estamos en el jueves de pincho. Lina, ¿qué diferencias encuentras entre los clientes del verano a los clientes que te visitan en otoño e invierno? Bueno, en la variedad y en la cantidad. Claro. La variedad, en verano hay mucha más gente diferente, entre pandillas, mucha gente con niños, familias, y en invierno más que nada por conocidos, quiero decir, porque es gente conocida, porque ya tenemos nuestra clientela y asiduos y fieles, y entonces pues ya es más, la diferencia está más que nada en la cantidad. El perfil de la gente casi siempre es el mismo, es decir, gente normal, gente tranquila, gente que está a gusto, que se nota. Yes. Como te decía Lina, como bien sabes, estoy escapada por el Concejo de Llanes. Queremos que la gente que está en su casa se anime en otoño e invierno a visitar Asturias, aunque lleve un poquito de frío. Diles a la gente que nos está viendo en su casa por qué tienen que venir a este concejo. ¿Tú qué les recomendarías visitar? Sobre manera que no vinieran todos en verano, que vinieran en invierno, pero no por nada, porque o el otoño disfrutan mucho más de lo que tenemos. En verano entiendo que es difícil, porque está todo lleno de gente, hay atascos, no hay donde aparcar, y Llanes tiene unas posibilidades grandísimas fuera del verano. Sí. El otoño es maravilloso, junio es maravilloso, con los días largos, las playas, los paseos, el paseo San Pedro, las playas de alrededor, la gastronomía, no hay colas en los sitios, no sé, Llanes es para venir y vivirlo, desde el concejo entero y también la villa de Llanes.
Y una cara del local, muy importante destacar, Lina, es cómo se convierte en un local de noche. Háblanos del momento de la noche. Bueno, pues tenemos copas con una gran variedad de ginebras, tanto normales, las habituales que conocemos todos, y las premium. Tenemos rones, vodkas, bueno, en general combinado todo. Se transforma a raíz de que la gente empieza a pedirte copas por la noche. Bajamos la luz, ponemos música y entonces pues bueno, empieza otro ambiente de copas, y que estamos pues igual hasta las 3 de la mañana dando copas, y es un sitio muy agradable para tomarte una copa por la noche, muy agradable, de verdad, con un ambiente muy guapo. Para acabar, Lina, nos comentabas que te encantó la ubicación porque estamos al centro de Llanes, pero por si acaso alguien se nos pierde, que no creo, indica esa dirección. Bueno, pues estamos en la Plaza Parrés Sobrino. La gente local lo conoce por la plaza, a secas, es normal. Es el centro de Llanes, al lado del puente, donde pasa todo el mundo, es decir, es el centro. Tenemos a 10 metros, 15, la entrada de la calle Mayor, la capilla de San Roque detrás, es decir, estamos súper bien ubicados, eso sí. Y también te podemos localizar en social media. Sí, tenemos una página de Facebook que se llama Vinoscap. Muy bien. Pues Lina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio. Una fantástica selección de vinos, de cervezas y una mujer encantadora al mando de este local. Vamos a seguir disfrutando un minuto, Lina, ¿te parece? Gracias a vosotros. Como broche final a este primer programa de Llanes, nos encontramos con Ricardo Sotres, el restaurador asturiano más joven con estrella Michelin en su restaurante El Retiro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Lo primero que quería que nos comentaras, a mí y a la gente que nos está viendo, es esa transición que ha sufrido El Retiro, tercera generación, de un chigre toda la vida, aquí en Pancar, a un restaurante con una decoración fantástica que es, bueno, maravilloso. Solo hay que ver las imágenes. Pues nada, esto primeramente cuando estaban mis abuelos era un bar tienda como en cualquier pueblo de Asturias, y luego ellos fueron evolucionando hacia una sidrería con su parrilla, y bueno, pues hace 5 años yo vine aquí otra vez al Retiro de Pancar y bueno, pues empecemos a hacer un poco de cocina más actual, y este último año pues hicimos una transformación importante de lo que era el local hasta conseguir un restaurante más actual. Una decoración maravillosa, no vamos a cansar de repetirlo. Hazme balance, Ricardo, de estos años de profesión. Eres todavía muy joven, son 30 años, y también hazme balance desde que te otorgan esa estrella Michelin. Cuéntanos. Bueno, pues cuando empecé a estudiar, ¿no? Digamos que fue cuando empecé, en la escuela pues aprendí las cosas básicas, luego tuve la oportunidad de ir a trabajar a restaurantes de bastante nivel por toda España. Y bueno, hace 5 años que regresé al Retiro y bueno, regresé la verdad que en un momento fastidiado, en el 2010 con una crisis importante, y bueno, gracias a Dios, con ayuda de la familia pues salimos adelante, y bueno, ya este último año con la estrella Michelin pues súper contentos porque bueno, estamos teniendo bastante gente y muchos reconocimientos, y la verdad que esto te da fuerzas para seguir trabajando y con muchas ganas. Claro que sí. Defínenos tu cocina. Te lo preguntará mucho, pero te lo pregunto también yo. Bueno, pues la cocina que hacemos aquí en El Retiro es una cocina, en primer lugar, tradicional, de toda la vida, y luego por otro lado tenemos un menú de degustación donde hacemos una cocina más personal y un poco más actualizada, pero siempre basándonos en el producto y digamos, en esos guisos de toda la vida. Y si tuvieses que destacar, quizás en este momento, el plato que crees que gusta más, o que crees que está teniendo más éxito, que resulta más llamativo. Dentro del menú de degustación ahora mismo el plato que más está gustando es un foie gras que va con anguila ahumada, ajo negro y un jugo de lentejas. Ese plato está gustando mucho. Qué original. Sí. Y por último, Ricardo, ya sabes que en este programa lo que intentamos es potenciar el turismo dentro de nuestra propia región, que hay muchísimos lugares para conocer, y sobre todo en otoño e invierno, que a veces pues tenemos esa sensación de que hay que quedar en casa. Pues no, hay otro color, Asturias tiene muchísimos matices. Dile a la gente que está en su casa cuáles son esos rincones que a ti más te gustan de tu concejo, del concejo de Llanes.
Bueno, pues me gusta mucho en Llanes el Paseo San Pedro. A mí me gusta hacer algo de running, correr algo y tal, y pues el Paseo San Pedro la verdad que es una maravilla poder correr. Sí. Luego la playa de Torimbia es una maravilla, ¿no? Creo que hay unas vistas impresionantes y encima con esa tranquilidad, ¿no? Que no es tan agobiante como en verano, que puedes subir tranquilamente y estar relajado viendo la mar. Y luego también otra vista y otro sitio que me gusta mucho es en Ballota, ¿no? La playa de Ballota. La playa de Ballota, sí. Y luego también el campo de golf de Llanes es un sitio fantástico, tanto para jugar al golf como para apreciar las vistas que hay. Sí, la verdad es que hemos quedado encantados estos días en Llanes porque hay muchísimos rincones que conocer y este concejo ofrece muchísimas posibilidades. Pues muchas gracias, Ricardo, por habernos abierto las puertas de tu casa, tu negocio, del Retiro, un lugar magnífico que todo el mundo tiene que conocer y esperamos verlos muchas más veces. Gracias, Ricardo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Llanes tiene tantísimo que ofrecernos que la próxima semana seguiremos en esta preciosa villa marinera. Espero que estéis todos ahí para acompañarme en mi próxima escapada. Hasta la semana que viene.